Bienvenidos a Lengua Resuelto. En esta ocasión vamos a desarrollar las actividades correspondientes a la semana 3 de la unidad 2 de sexto grado. Iniciamos con la secuencia de anticipación. Encontramos una actividad individual. Nos solicita que completemos una ficha para planificar nuestro texto narrativo. En primer lugar nos pregunta por el narrador. ¿Quién contará la historia? Mi narrador será un narrador omnisciente. Conocerá todo acerca de los personajes, lo que piensan, lo que sienten, el antes y el después de los hechos. En segundo lugar, nos pregunta por los personajes. ¿Quiénes serán? Mis personajes serán Tim, el escalador, será el personaje principal. Naima, la guía, será un personaje secundario. Fred, el ayudante, que también será un personaje secundario. Y Barto, el amargado, que será un personaje antagonista. Un tercer aspecto que nos solicitan es el espacio, o sea, dónde se desarrollarán los hechos. Mi historia se desarrollará en el volcán de Izalco, conocido también como el Faro del Pacífico. Nos solicitan otro elemento de la novela y es el tiempo. ¿En qué época se desarrollarán los hechos? Yo he colocado acá que esta historia se va a desarrollar en el año 2023, en una época de post-pandemia. A continuación, nos solicitan que escribamos brevemente cuáles serán las acciones principales para el inicio, desarrollo, clímax y desenlace. Nos presentan un esquema con la estructura. Debemos completar el inicio, el desarrollo y el desenlace. En cuanto al inicio, he colocado que Tim decide escalar el volcán de Izalco, conocido también como el Faro del Pacífico. Para ello contrata a una guía llamada Naima y a un ayudante llamado Fred, pero se enfrenta a los obstáculos que Barto les pone en el camino. En el desarrollo explico que Tim junto a su ayudante Fred inician la travesía ayudados por la guía turística Naima. Sin embargo, Barto se da a la tarea de poner una serie de obstáculos para que estos no logren su objetivo. El desenlace de mi historia será de la siguiente manera. A pesar de las dificultades que tienen que enfrentar Tim, Fred y Naima, llegan finalmente a la cúspide del volcán de Izalco y descubren por qué le llaman el Faro del Pacífico. A continuación, nos solicita que leamos en voz alta nuestra planificación a la clase, escuchamos la retroalimentación de nuestro docente y corregimos si es necesario. Llegamos así a la parte de construcción y encontramos el tema lectura de novela. Esta es una actividad en pares, debemos leer el fragmento de la novela La Isla del Tesoro. Y aquí vamos a encontrar en la lectura 3 momentos importantes: el antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. En el antes de la lectura nos solicita que respondamos de forma oral la siguiente pregunta: ¿de qué creemos que tratará la lectura? Si nosotros observamos el texto y observamos las imágenes, podemos anticipar que se tratará de una historia que se desarrolla en el mar y probablemente se trate de piratas y de tesoros. El capítulo que nos han colocado en el libro de texto es el capítulo 32, que por razones de tiempo no voy a leer, pero sí voy a dar respuesta a las preguntas que nos hacen a partir de este texto. Llegamos a la parte antes mencionada, durante la lectura. Nos hacen 2 preguntas. En el literal A dice: ¿a qué aventura se enfrentan los personajes? Bueno, la aventura principal que enfrentan los personajes es la búsqueda del tesoro. En el literal B nos preguntan: ¿cómo describe a los piratas? Los piratas son descritos como hombres ágiles y fuertes, pero también como personas descuidadas y despilfarradoras. Posteriormente nos indica que debemos continuar con la lectura. Ya he explicado que por razones de tiempo no voy a leer el texto, pero sí damos respuesta a las preguntas. Llegamos al momento después de la lectura y nos solicita que respondamos en el cuaderno y socialicemos. Tenemos 5 literales y en el primer literal nos pregunta: ¿qué tipo de narrador posee el fragmento leído? Contestamos diciendo que el tipo de narrador que se utiliza en esta historia es el narrador protagonista. Y un ejemplo de ello es la forma como se utilizan los pronombres y los verbos. Por ejemplo, en frases como nos pusimos en marcha, según remábamos, entre otros ejemplos. En el literal B nos solicita que clasifiquemos los personajes del texto en protagonistas y secundarios. Bueno, diremos que Jim Hawkins es el protagonista principal de la historia. También el Dr. Livesey es parte de los protagonistas, aunque no el principal. Y tenemos también a Silver, que es un personaje secundario, los piratas, que también son personajes secundarios. En el literal C nos dice: identifiquemos el ambiente y el espacio del texto. En cuanto al ambiente, diremos que es un ambiente de mucha tensión e incertidumbre para Jim, ya que él es llevado como prisionero por Silver y los piratas,
y Jin no sabe lo que pueda ocurrir. En cuanto al espacio, se nos indica que esta historia se desarrolla, o al menos el fragmento se está desarrollando en la arena a la orilla del mar. Ahí se encontraban sentados, luego se introducen en el mar. En el literal D nos solicita que expliquemos qué tipo de novela es La Isla del Tesoro. Contestamos diciendo que es una novela de aventura. Y finalmente en el literal E nos solicita que escribamos un párrafo sobre lo que creemos que pasó después del texto leído. Como esta es una respuesta abierta, yo he colocado el siguiente párrafo. Llevan a Jin como prisionero para asegurarse de poder escapar por si falla el plan, pero al llegar a la posada los piratas se ven emboscados y tienen que rendirse y dejar libre a Jin. Silver intenta escapar, pero lo hieren y se frustra su fuga. Llegamos ahora al tema acerca del uso de las comillas. Esta es una actividad con el docente. Vamos a leer la información sobre el uso de las comillas. Las comillas españolas, latinas o angulares. Las comillas son signos ortográficos que sirven para destacar una frase, resaltar el título de un libro o el título de una conferencia. En algunos países su uso es variado. En Francia o Suiza, por ejemplo, se coloca un espacio entre el signo y el texto. En los países de habla hispana se colocan sin espacio. Son angulares y se mencionan a continuación algunos de sus usos. En primer lugar, los títulos de tema de conferencias, seminarios, discursos, cursos impartidos en universidades y programas de investigación. Por ejemplo, la conferencia fue sobre, colocamos los 2 puntos, abrimos las comillas y escribimos el nombre de la conferencia, importancia de la alimentación saludable. En segundo lugar, las comillas también se utilizan en los títulos de los capítulos de un libro o los títulos de artículos en periódicos y revistas. Por ejemplo, abrimos comillas, los retos del Internet y cerramos comillas. En tercer lugar, las palabras o frases escritas con doble sentido, empleadas en una acepción especial o irónicamente. Por ejemplo, te lo dijo con tal, y lo escribimos la comilla, franqueza. Cerramos la comilla. A continuación nos solicita que coloquemos las comillas donde correspondan. Ustedes pueden observar dónde colocamos cada una de las comillas que son solicitadas en los siguientes textos. Al final nos solicita que comentemos las dudas que tengamos sobre el uso de las comillas. Ahora llegamos al tema de los tipos de narrador. Esta es una actividad en pares, debemos leer la información sobre los tipos de narradores y comentar los ejemplos. Vamos a recordar que el narrador es la voz que cuenta la historia dentro del relato. Puede ser de los siguientes tipos, y encontramos 3 principalmente. El narrador omnisciente, que utiliza la tercera persona, él o ella, ellos o ellas, conoce los pensamientos, sentimientos de los personajes y todo lo concerniente a la historia. Aquí tenemos un ejemplo en el siguiente texto de narrador omnisciente. En segundo lugar tenemos el narrador protagonista. Este utiliza la primera persona, es decir, el yo. Narra hechos que ha experimentado desde su rol como protagonista de la historia. A continuación pueden leer el siguiente ejemplo. Finalmente tenemos el narrador testigo. Este utiliza la primera y la tercera persona sin ser el protagonista. Narra sucesos en los que estuvo presente como observador. A continuación el ejemplo. A continuación nos solicita que redactemos un ejemplo del narrador omnisciente, protagonista y testigo. Mi ejemplo de narrador omnisciente dice de la siguiente manera. Era una noche con brisa fría, muy fría. Mike, con un sinfín de pensamientos en su mente, caminaba sin saber hacia dónde ir. Cualquier lugar parecía ser bueno para él. Mientras tanto, Becky yacía en el sillón, no despertaba de su sueño. Se quedó dormida pensando en qué habrá sido de Mike. Los perros comenzaron a ladrar al escuchar el sonido del motor del auto que se estacionó frente a la casa de ella. El ejemplo de narrador protagonista dice de la siguiente manera. Yo no quería estar ahí, las conversaciones me parecían aburridas. Todos mis colegas doctores hablaban de los mismos temas. En su mayoría se quejaban de sus pacientes y de cómo les incomodaba tener que atenderlos. Decidí marcharme de ese lugar. No quería comenzar a quejarme yo también. Y en tercer lugar tenemos el narrador testigo. Mi ejemplo dice de la siguiente manera. Era una buena persona. Siempre pensaba en el bien de los demás. Un día ayudó a un pobre hombre de la calle quitándose sus zapatos y entregándoselos sin decir palabra alguna. Así era él, callado y quizá un poco tímido, pero con un corazón generoso.
Al final nos solicita que socialicemos los ejemplos con la clase y que corrijamos si es necesario. Ahora llegamos a la parte de producto. Hay que escribir un texto narrativo. Esta es una actividad individual y la primera parte de nuestro texto tiene que ver con la textualización. Lo primero que tenemos que hacer es lo que indica el literal A, redactar un texto narrativo en el que utilicemos un tipo de narrador, ya sea omnisciente, protagonista o testigo. En segundo lugar, nos solicita que retomemos la planificación que realizamos en la secuencia de anticipación y que reflexionemos sobre lo siguiente. En primer lugar, debemos pensar en el título de nuestro texto narrativo. En segundo lugar, la estructura de inicio, desarrollo y desenlace. Luego debemos contestar quiénes serán nuestros personajes, cuáles serán las acciones más importantes y redactar la primera versión de nuestro texto. A continuación, el texto que yo escribí. Lo titulé Escalando el Gran Faro. El inicio dice de la siguiente manera. Tim había leído mucho de historia y un día escuchó que el volcán de Izalco era conocido como el Faro del Pacífico. Debido a esto quiso escalarlo y averiguar el porqué de dicho nombre. Habló con Fred, quien se convirtió en su ayudante, y llamó al Ministerio de Turismo para que le asignaran un guía turístico, y así fue. Le enviaron a Naima, quien se encargaría de enseñarles el camino. El desarrollo de mi historia dice de la siguiente forma. Tim estaba muy emocionado con el viaje. Solo la idea de pensar que llegaría a la parte más alta del volcán le provocaba una serie de emociones que él mismo no podía explicar. Fred, su ayudante, también iba con buen ánimo, y como hemos dicho ya, guiados por Naima, la guía turística. Tim quería descubrir por su propia cuenta por qué le decían Faro del Pacífico al volcán de Izalco. Sin embargo, no contaban con que Barto, un lugareño que tenía fama de amargado, les haría difícil su misión. Al darse cuenta Barto que habían llegado exploradores al lugar, comenzó a poner una serie de letreros que decían: cerrado, no se reciben turistas, váyanse de aquí, animales peligrosos andan sueltos. Cuando Fred vio los letreros, se llenó de temor, pero Tim le pidió a Naima que llamara a las oficinas de turismo para comprobar si ellos habían colocado dichos letreros. Naima lo hizo, pero ellos negaron haber hecho tal cosa, así que decidieron continuar con la travesía. Barto, al darse cuenta que no habían desistido, intentó bloquear las veredas para que no encontraran el camino. Tim preguntó a Naima si conocía otro camino y ella dijo que no, por lo que tuvieron que ir abriendo una nueva brecha. Barto se enfadó tanto al ver que no se detenían y comenzó a dejar caer pedazos de roca para que los escaladores pensaran que había un derrumbe. Pero Tim estaba resuelto, no regresaría hasta lograr su cometido. La conclusión de mi historia dice de la siguiente forma. A pesar de lo peligroso que resultaba esquivar los pedazos de roca, finalmente llegaron a la cima del volcán. Al llegar allí, Tim, su ayudante y su guía se quedaron observando aquel panorama impresionante. La vista era sin igual. Naima dijo a Tim: a este volcán le decían el Faro del Pacífico porque cuando hacía erupción sus flamas se podían ver desde el océano. Tim miró fijamente a Naima y dijo: ya lo creo. Ahora lo creo. Finalmente nos solicita que compartamos el texto con nuestro docente y escuchemos sus sugerencias. Llegamos ahora a la parte de consolidación. Esta es una actividad individual. Debemos desarrollar lo siguiente. En primer lugar, la revisión. Debemos revisar la redacción del texto para verificar que cumpla con lo siguiente. Primero, el correcto de mayúsculas, puntos y tildes. Recordemos que todo párrafo inicia con mayúscula y debemos fijarnos que después de que hemos colocado un punto, ya sea punto y seguido o punto y aparte, también iniciemos con mayúsculas. Debemos revisar las palabras, si hay que tildarlas, si son agudas, si son graves o si son esdrújulas. En segundo lugar, nos solicita que utilicemos correctamente los marcadores discursivos. Ustedes pueden revisar la página 39 de su libro de texto y encontrarán un esquema con los marcadores discursivos. En tercer lugar, debemos revisar si las ideas están claras y el lenguaje es adecuado. Y en cuarto lugar, debemos revisar que hemos hecho un uso adecuado de los verbos para dar agilidad a la narración. Finalmente, nos solicita que comentemos con nuestro docente cómo ha resultado la revisión de mi texto y corrijo si es necesario. Llegamos así al último paso de nuestra producción textual y es la publicación. Nos solicita tres cosas. Primero, que presentemos la narración en un soporte impreso o manuscrito para leerlo frente a nuestros compañeros y compañeras de clase. En segundo lugar, debemos expresar nuestra opinión sobre el trabajo realizado por la clase. Y en tercer lugar, comentar lo que hemos aprendido sobre el proceso de escritura.
Nos colocan también una tabla de evaluación donde debemos leer los criterios y señalar con una X si lo hemos logrado o aún está en proceso. Finalmente llegamos a la actividad en casa. Nos solicitan en primer lugar que investiguemos la biografía de Mark Twain y en segundo lugar que busquemos un artículo de revista y lo presentemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.